Muy buenas tardes a todos, amigos, colegas. Está aquí reunido el pensamiento mundano de la contaduría, que contiene nada más y nada menos que el conocimiento universal de la ciencia contable, de la ciencia económica, de la ciencia política y cibernética, y de todas aquellos todos entendimientos científicos que se conectan con la contaduría. Hoy tengo el privilegio de presentar a una voz de ese pensamiento y de ese conocimiento, que posee esa visión de la contaduría hacia una perspectiva, hacia un futuro, que busca, más que nada, que todos comprendamos la importancia que tiene en el mundo hoy tener y poseer el título de contador público. Ella es una amiga excelente. Nos conocimos en la Comisión Técnica Consultiva de la Contaduría a nivel nacional en la Dirección General de Profesiones. Ahí la conocí. Pero hoy que he leído su currículum, que lo tengo aquí en mis manos, me sorprende su vasto conocimiento, su vasta experiencia y sus reconocimientos nacionales e internacionales por sus participaciones en temas de la contaduría, en temas de la ciencia contable. Y precisamente ella nos va a dar un tema interesante, nada más y nada menos que con la perspectiva del futuro de la contaduría, pero llevado al año 2030. Voy a tener el gusto de decirles algo de su currículum. No todo, porque es 1, 2 y lo que sigue, hojas. Pero sí lo más importante. Por ejemplo, ella es del ITAM. Ella es egresada de el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Son las siglas. Para los amigos extranjeros de Latinoamérica y de Europa y de todas partes del mundo, el ITAM es una universidad llamada Instituto, muy reconocido en México. Ella es egresada de ahí, es doctora y es maestra de investigación permanente en temas de la contaduría. Y también en la Dirección General de Profesiones es reconocida por sus investigaciones científicas sobre el tema a nivel internacional. Tiene una experiencia profesional increíble. Es directora del Departamento Académico de Contabilidad del ITAM, donde se hacen investigaciones futuristas. Además de la profesora, es profesora de tiempo completo y ha diseñado e impartido diplomados. Tiene nombramientos internacionales. Por ejemplo, como representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la International Accounting Education Standard Board. Eso fue en el lugar de, bueno, en algún lugar, aquí no lo dice, pero también fue en el IFAC. Fue en el IFAC. Perdón, es que estoy leyendo así muy rápidamente, en el IFAC. Y también tiene otro reconocimiento, otro nombramiento internacional en la Federación Internacional de Contadores 2006-2012, y eso fue en 2016 y 2018 cuando obtuvo ese reconocimiento. Nacionales tienen muchísimos, nada más voy a leer uno. Por ejemplo, en la presidencia del subcomité académico del Consejo Coordinador Empresarial. Eso fue recientemente, y otros 20 más reconocimientos que voy a omitir porque el tiempo es muy importante aquí en la conferencia. Reconocimientos profesionales, bueno, tiene, por ejemplo, tiene en la maestría Mérita 2018 otorgado por la ANFECA, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Comercio y Administración. La ANFECA es un organismo nacional muy importante de México.
los que vivimos aquí sabemos a qué nos referimos. Es la que, digamos, gobierna la calidad de las universidades en impartición del conocimiento contable. Y también una presea en 2017, Rafael Mancera Ortiz, otorgado por el Colegio de Contadores Públicos de México. Ha sido una profesora distinguida. También ese reconocimiento lo otorgó el Colegio de Contadores Públicos de México y otros más interesantes. Ha escrito libros y artículos bastantes, muchos y todos. Yo conozco algunos de ellos. Cuando en la Dirección General de Profesiones, precisamente en la Comisión Técnica Consultiva de la Contaduría a nivel nacional, ella es una investigadora permanente, pero así, con una tenaz dedicación y con resultados excelentes en sus investigaciones. Vaya, estamos hablando de una gran personalidad que me gustaría que todos nosotros le brindáramos un aplauso. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Mauricio por la invitación. Yo sé que la hora de después de comer es un poco pesada para estar sentados, así que yo esperaré que mi presentación sea ágil y podamos pues llevarnos algo concreto en la reflexión. Específicamente el título, aunque dice contadores y administradores, como leyeron, mi experiencia fue representar al bloque latinoamericano, no solo a México, sino al bloque latinoamericano en el IFAC. IFAC tiene una comisión específica que es la Comisión Internacional de Educación, que emite los estándares internacionales de educación y denominados International Education Standards, y hay un lugar en ese comité para Latinoamérica. Tuve el privilegio de estar ahí por 2 periodos, y bueno, evidentemente ahí se discutía lo más importante de la profesión contable y sobre todo, pues qué va a pasar con nosotros con todo lo que está sucediendo, sobre todo las amenazas en torno a la tecnología, que muchos publican y dicen que bueno, pues ya para qué queremos la contabilidad, que vamos a ser sustituidos por la tecnología fácilmente, pero creo que una gran ventaja que tenemos todos, de lo cual nos debemos sentir muy orgullosos, pues es precisamente la capacidad que a nivel global tiene la profesión de adaptarse, de anticipar lo que va a venir y hacer los cambios necesarios. Yo creo que no hay otra profesión, o por lo menos no me ha tocado ver otra profesión en el mundo que tenga esas características. O sea, que sea tan organizada, que esté globalizada y que tengan una representación en donde puedan llegar a acuerdos con los organismos internacionales para poder justamente ser los responsables de muchas de las iniciativas que ahorita vamos a ver, y desde luego pues ser protagonistas en estos cambios y anticiparnos a los cambios. Entonces creo que los que no conocen la profesión pueden decir muchas cosas, pero los que sí la conocemos podemos estar seguros, tranquilos, orgullosos de lo que representamos en el mundo. Entonces, bueno, ¿qué da origen a toda la preocupación a nivel mundial de lo que va a pasar con nuestra profesión? Esto no es nuevo, esto realmente empieza a surgir fuertemente en el año 2000, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque nuestro principal producto, que son los estados financieros, y obviamente lo que gira alrededor de los estados financieros, que es el dictamen, las opiniones, los analistas, todo en torno a un producto que podremos llamar el producto estrella de la contaduría, pues empieza a declinar su participación en el mercado. Y eso pues no nos debe asustar, ¿no? Porque si analizamos la mercadotecnia, todos los productos nacen, crecen, maduran y declinan. Entonces se tienen que reinventar, y eso es lo que nos pasó en ese momento. O sea, hubo una crisis fuerte de la profesión, porque ¿para qué son diseñados los estados financieros? ¿Cuál es el propósito fundamental? Servir a los usuarios para la toma de decisiones.
Se hizo una investigación, se preguntó a los tomadores de decisiones, oye, ¿usas los estados financieros? Y casi la mayoría decían no, ya no es algo que realmente utilicemos de manera importante. Entonces, claro que en ese momento, pues, bandera roja, ¿no?, para todos. Oye, mi producto estrella, mi producto principal no está ya siendo importante para los tomadores de decisiones. Entonces viene lo que se denomina una crisis en la profesión. Y todas las firmas importantes en el mundo pues empiezan a reunir a un grupo de expertos para ver y hacer un análisis que conocemos como FODA, un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas en ese momento. Y llegan a la conclusión, la verdad es que muy interesante y creo que eso lo podemos constatar, qué es lo que ha sucedido, en donde dicen, bueno, ¿en dónde estamos y a dónde nos queremos mover para poder sobrevivir? En la dimensión de información, pues estamos prácticamente en ese momento emitiendo información financiera. Pero ¿qué sucede? Nuestro sistema contable tradicional solo es capaz de registrar transacciones, o sea, es un sistema transaccional. Y cada vez más en la nueva economía tenemos valor que no depende de las transacciones. O sea, todo lo que hoy vemos de los intangibles y de cuestiones reputacionales, de cuestiones del valor del recurso humano, que nosotros, pues, tradicionalmente no evaluamos y no incluimos en los estados financieros. ¿Por qué? Pues porque no se derivan de transacciones como tal. Entonces, ahí se ve la necesidad de empezar a reconocer que lo que no podemos incluir en los estados financieros, de alguna manera lo tenemos que reflejar en otro tipo de información. Entonces ahí se habla de movernos de lo financiero a lo no financiero, es decir, empezar a diseñar reportes que combinen lo financiero con lo no financiero para poder ser complementarios de alguna manera. Hoy vemos un crecimiento enorme, y lo voy a retomar más adelante, de los denominados reportes integrados o Integrated Reporting, que dicen ya no es suficiente con la información financiera, tenemos que diseñar un reporte de alto impacto de lo financiero y lo no financiero. Y vamos a ver que sí sucede y hoy es una de los grandes productos que ofrece la profesión, el denominado reporte integrado. Después, pues decimos, siempre hemos sido confiables, pero tenemos que pasar a ser relevantes. ¿Eso qué quiere decir? Históricamente yo he registrado la compra de un activo en su valor histórico, pero cuando voy a la evaluación del mercado, pues el mercado dice, oye, tú tienes registrado esto a un valor histórico, o un valor de reemplazo, o con su depreciación, lo que sea, pero eso no corresponde al valor de mercado. Por lo tanto, hay una diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado. Pero el problema es que esa diferencia cada vez será más grande. Entonces decían, los contadores se han ocupado de ser confiables y objetivos, eso está muy bien, pero a cambio han dejado de ser relevantes, porque los valores que utilizan no son valores que estén asociados a los valores que tienen los economistas o tienen los financieros, por ejemplo, cuando hacen proyectos para evaluar, ¿no?, los flujos futuros. Entonces en ese momento lo que se decidió en esta parte fue que la profesión contable volteó a ver a los economistas y a los financieros, y lo que se trató es de hacer un análisis donde convergiera de mejor forma el valor contable con estos otros dos valores, con el valor económico y con el valor financiero. Y por último, nosotros manejábamos documentos y se dijo, pues eso ya no va a poder ser. ¿Por qué?
Porque vamos a entrar en la era digital, en donde todo va a tener que ser a través de un sistema de información. Entonces ya no podemos pensar linealmente, no podemos pensar en la transacción, la póliza de diario, la póliza de mayor, todo nuestro proceso contable que por años usamos. Ahora tenemos que pensar en bases de datos. Y pensar en bases de datos es totalmente diferente a pensar en un proceso lineal. Entonces, en ese momento se decidió el futuro de la profesión. Y el futuro de la profesión, parados en el año 2000, era que teníamos que movernos a un mundo de lo financiero y lo no financiero, a un mundo de lo confiable, pero sobre todo de lo relevante para el mercado, para los usuarios de la información, y cambiar de tener una mentalidad lineal de documentos a tener una mentalidad de bases de datos donde operan los sistemas de información. Básicamente eso fue lo que sucedió y fíjense, estamos hablando del año 2000, pues ya pasaron 19 años. ¿Qué sucede? Pues que en ese momento, sobre todo, ciertos bloques de países en el mundo, sobre todo Latinoamérica, empezó a tener problemas para decir, bueno, ¿y entonces qué debe de ser un contador? ¿Por qué? Porque para preparar un contador en el mundo, básicamente hay 3 modelos educativos. El primero, voy a mencionar el primero que conocemos en Latinoamérica, es el modelo basado en las universidades, es decir, University Based Education. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo decido que quiero ser contador público, ingreso a una universidad en un programa de licenciatura, termino ese programa y obtengo mi cédula profesional para ejercer como contador público. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el modelo latinoamericano. Pero eso no es lo que sucede en el resto del mundo. Prácticamente en ninguna otra parte del mundo se usa ese sistema. En la mayor parte del mundo se usa el sistema en donde el que educa al contador es el organismo profesional. Y ese es Professional Based Education. ¿Y eso qué quiere decir? Yo a los 18 años no sé todavía qué quiero ser, entro a la universidad, estudio un programa en business o algo, puedo haber en otra cosa, y cuando termino creo que me empiezo a trabajar y me gusta esto de ser contador. Entonces tengo que ingresar a un organismo profesional para que me entrene para ser examinado. Y ese examen normalmente lo diseña la profesión, pero lo tiene que avalar el gobierno, y entonces hago el examen y aprobando el examen ya recibo vamos a decir, ese permiso para poder ejercer como contador. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues una diferencia enorme, es un abismo, porque en otros países puedo haber estudiado cualquier cosa prácticamente, ¿no? Como dicen, veterinaria, lo que ustedes quieran, y después ejercer como contador. Y en cambio, en Latinoamérica, prácticamente si no estudié la licenciatura en contaduría, pues no puedo después ejercer como contador. Entonces son modelos muy diferentes y por eso se han creado los modelos mixtos. ¿Qué es un modelo mixto? Por ejemplo, en México, ¿qué le dijo Estados Unidos y Canadá a México? Oye, pues si tú quieres que tus profesionistas vengan a ejercer a Estados Unidos y Canadá, como no tenemos el mismo modelo educativo, pues tú o tus profesionistas van a tener que presentar un examen. ¿Para qué? Pues para que seamos iguales. Entonces, por eso se dio, y sobre todo en México, que fue uno de los primeros países en introducir el concepto de la certificación. Pero se presentó básicamente por la firma del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Después, bueno, obviamente otros países latinoamericanos se unieron a este modelo, que sería considerado un modelo mixto, que pone en el mismo plano, por así decirlo, a la educación basada en la universidad con la educación basada
en los organismos profesionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en las universidades? Dijeron, oye, bueno, como los contadores vamos a cambiar, pues empezaron, por lo menos en México, y no creo que México haya sido la excepción, a ponerle diferentes nombres a las licenciaturas. Entonces dijeron, pues es que ya no vamos a hacer contador público solito, vamos a hacer contador y finanzas, vamos a hacer contador y fiscal, contador y sistemas, contador y administración, contador y gestión. O sea, aquí el chiste era que no nada más íbamos a hacer los contadores que todo el mundo conocía, sino que ya íbamos a hacer unos contadores diferentes. Pero no hubo orden en el mercado. Entonces cada quien le puso como quiso, ¿sí? ¿Y esto qué ocasionó? Bueno, que hoy, por lo menos en México, haya más de 80 nombres registrados de carreras asociadas al contador, que desde luego no tienen ni el mismo contenido, ni la misma duración, pero al final otorgan la misma licencia para trabajar. O sea, todas las cédulas que otorga el gobierno se llaman licenciado en Contaduría Pública, pero los programas son distintos y por supuesto hay pues una calidad, podríamos decirlo, de baja, media, alta, muy alta. Entonces, en eso tenemos una heterogeneidad terrible y tenemos un problema terrible. ¿Pero qué pasó? Pues que fue un problema del modelo, porque en el resto del mundo, como dije, yo puedo estudiar lo que sea, no tengo la necesidad de estar haciendo eso, porque estudie lo que estudie, si después me preparo y paso el examen, pues puedo ejercer como contador. Pero aquí, la manera de atraer a los futuros alumnos, pues será cambiarle el nombre para mandar el mensaje de que somos más atractivos, ¿sí? Entonces, yo aquí le llamo que tuvimos un problema de identidad. O sea, realmente quiénes somos, cómo mandamos el mensaje. Ya no quiero que se note mucho eso de contador, porque entonces ya puedo irme más hacia valores económicos y valores financieros, entonces le voy a tratar de poner de otra forma. Entonces, llegó a ser tan importante ese problema que otra vez, pero ahora ya parados en el 2015, más o menos, se volvieron a juntar todos y dijeron, es que ahora lo que tenemos es una crisis de identidad, ¿no? Tenemos una crisis de identidad y nadie reconoce lo que somos capaces de hacer. Entonces tenemos, si hablamos de la palabra contador, todo el mundo sigue pensando en el contador tradicional. Entonces, aunque nos hayamos movido, aunque hayamos cambiado, eso no lo está percibiendo los usuarios. Los usuarios, ustedes pregúntenle a cualquiera que les den unos atributos del contador y todos siguen hablando cuadrado, aburrido, poco creativo, en una oficina, desgastado, etcétera, ¿no? Muchos atributos negativos para los jóvenes, sobre todo los millennials o las futuras generaciones. Y entonces viene otro gran esfuerzo de la profesión por tratar de mandar un nuevo mensaje. Entonces ellos dicen, bueno, pues vamos a ilustrarlo con un dibujo, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, pues parece muy infantil, pero bueno, este es un dibujo que sale de una asociación que se llama American Accounting Association, la AAA, que es la asociación más importante de académicos en el mundo, y conforma académicos y también conforma profesionales. Y ellos lo que dijeron es, ¿cómo explicarle a alguien que no sabe qué hace la profesión contable? Dijeron, pues número uno, todo parte de la actividad económica, y de la actividad económica se derivan transacciones y muchos conceptos, como dijimos, no necesariamente transaccionales, que el contador tiene que registrar, pero el contador no es blanco y negro, o sea, no es la computadora que tiene la instrucción, ¿no?, de cárgale a tal y abónale a tal, ¿no?, porque el cargo y el abono es lo de menos.
lo más importante es darle ese valor a toda la actividad. Y aquí, en la parte de darle valor, hay tonalidades grises y hay una gran tonalidad de colores. Y entonces, ¿quién dice cuál es la tonalidad? Pues precisamente el contador es el que a través de un pensamiento crítico y una preparación bastante robusta puede, por medio de un juicio contable, decidir cuál es la tonalidad que le va a dar a todas estas actividades o el valor de las actividades para las diferentes entidades económicas. Y de ahí también pues se va a derivar la información útil para tomar decisiones para una sociedad más próspera. Entonces, al final, este sencillo dibujo pone al contador como una de las profesiones más relevantes para la sociedad. De hecho, nosotros estamos en la Dirección General de Profesiones y solo están consideradas las profesiones que se consideran de mayor alto impacto para la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ser bien vigiladas y monitoreadas por la autoridad, porque una mala práctica de estos profesionistas ocasiona daños enormes a la economía y, por supuesto, a las personas. Entonces, no todas las profesiones tienen ese alto grado de responsabilidad y ese alto impacto como lo tenemos nosotros. Entonces, esto nos coloca en una posición de una profesión muy relevante en el mundo. Entonces, partimos de que no somos blanco y negro, somos una tonalidad de grises, requerimos mucha preparación para poder emitir juicios, para poder preparar información, y esa información que preparamos con este juicio profesional, pues ¿quién la utiliza? Pues la utilizan muchos actores, ¿no? La utilizan desde para hacer política y regulación, desde luego auditores, ¿no? Desde luego los analistas, usuarios de diferentes tipos y la misma administración. Pero al final, pues todo va sobre resultados económicos. De ahí pues viene todo esto que nosotros conocemos, que es la globalización de los mercados, y con la globalización de los mercados se reconoce que es muy importante para que no sucedan las crisis que han sucedido, que contemos con información útil, confiable y transparente, que de eso depende la regulación de los mercados. Y entonces, al centro de todo el sistema financiero se pone a la profesión contable. Y eso es lo que yo les digo. La profesión global tiene un lugar único comparado con otras profesiones. O sea, cuando dijeron, ¿quién va a regular en el mundo los mercados financieros? Pues es la profesión contable. Y la profesión contable está al centro de la estabilidad de un sistema financiero. Por eso hoy todas las bolsas de valores del mundo tienen que utilizar IFRS, porque de ahí viene la decisión de decir, vamos a usar un solo sistema en todo el mundo. Igual en cada país pueden optar por usar otro, pero por lo menos en los mercados de valores van a usar el mismo y va a ser un sistema contable reconocido por toda la profesión en el mundo y avalado por todos los organismos internacionales. Entonces, ese sistema son las IFRS. Entonces, es información confiable que le da estabilidad al sistema financiero, y es muy importante porque al final también tiene un impacto en el desarrollo del mercado de capitales. Se han hecho algunos estudios que correlacionan el desarrollo de la profesión contable de cada país con el desarrollo de su mercado de capital y por lo tanto con su desarrollo económico. ¿Esto qué quiere decir? Que los países más desarrollados tienen una profesión contable muy sólida. O sea que la profesión contable es la base para poder detonar un buen desarrollo económico. Y eso no es cualquier cosa. Obviamente,
después de que se establece esta idea de contar con un solo sistema de información en el mundo, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, pues ya tenemos un buen sistema. Creo que estos días pues han estado viendo lo que son las IFRS para pymes, ¿no? ¿Qué dijeron? Pues no todos los mercados son iguales. Hay mercados en donde no todas las empresas son grandes, en donde hay empresas pequeñas. Vamos a tratar de usar un mismo lenguaje o por lo menos un sistema congruente para todos. Pero ¿qué sería lo siguiente más importante de esto? La regulación ¿de quién? Pues de los profesionistas, ¿no? Porque yo puedo querer ser la Miss Mundo, ¿no? El primer lugar y hacer maravillas y tener una infraestructura para poder llegar, pero si los actores más importantes, que son los contadores, no están preparados, de nada sirve tener la mejor regulación, las mejores normas de información. ¿Por qué? Pues porque no son tan fáciles de hacer, ¿no? Ustedes lo saben. O sea, simplemente leer una norma de información financiera, interpretarla adecuadamente y aplicarla adecuadamente, va a cambiar en cada entorno económico. Por eso, hoy no hay reglas, ¿no? Hoy hay postulados. Y utilizar postulados es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que entender perfectamente el contexto económico, ¿no? Tengo que entender la operación económica y tengo que entender la empresa y la industria en la que se aplica para poder tomar esa decisión del juicio de si es gris claro, es gris más fuerte. Entonces, realmente, aquí es donde viene la necesidad de regular a los profesionistas. Entonces, pues empezamos a ver cosas como, podemos decir, una cascada de regulaciones, ¿no? A nivel internacional, que todos conocemos como la convergencia global. ¿Y quiénes son los dos grandes organismos que regulan a la profesión? Pues por un lado está el IASB, que emite la parte de las IFRS, la información financiera, pero por el otro lado está el IFAC, que IFAC es el que emite las normas internacionales de auditoría, emite las normas para el sector público, que son las IPSAS, emite el código de ética, pero también emite lo que pocos conocen, que son las normas internacionales de educación, International Education Standards. Esas normas que dicen, bueno, pues ahora tenemos que educar a los contadores de la misma manera en todo el mundo. Y este cuerpo normativo, que es el Board de Educación, emite solamente 8 normas, son pocas. Y de hecho, cuando se terminaron de emitir esas 8 normas, dijeron ya no va a haber más, y se deshizo el board después de emitir estas 8. Ya no existe ese board, solo se creó para emitir esas 8 normas y poner en convergencia de educación a todo el mundo. Esas normas, las competencias, porque estamos hablando del futuro de la profesión, las competencias están en 3 normas, que no sé si las conocen, todos aquí, ¿las han leído? ¿Alguno? ¿No? Bueno, la norma 2, que es la de competencias técnicas, dice lo que debe de saber un contador. Divide la historia de los contadores en 2. Algo que le llama desarrollo profesional inicial y lo que le llama desarrollo profesional continuo. El desarrollo profesional inicial es de cuando empiezo a estudiar contabilidad hasta que obtengo el registro para poder, de la autoridad para poder ejercer de contador. Esa es la etapa que se llama desarrollo profesional inicial. Una vez que yo ya obtengo mi cédula, viene la etapa que se llama desarrollo profesional continuo. Y aquí otra vez una gran diferencia en el mundo. En Latinoamérica, ¿cuándo me dan mi cédula? Cuando me titulo de la universidad.
en el mundo cuando le dan la cédula. Por ejemplo, en Francia, cuando llegan a ser socios de auditoría de una firma profesional. Es cuando les dan su cédula profesional. Entonces, imagínense la diferencia abismal, ¿no?, entre un modelo y otro modelo. Entonces, otra vez tenemos ahí grandes diferencias. Pero bueno, lo que trató de hacer la norma internacional de educación, es decir, no me importa los modelos educativos en el mundo, yo lo que voy a decir que al punto de calificación, ellos llaman punto de calificación, el contador tiene que saber todo lo que viene en las normas. Entonces, por ejemplo, en las competencias técnicas, tiene que saber de contabilidad financiera, informes, de gobierno, administración de riesgos y control, contabilidad gerencial, derecho, finanzas, tecnología, impuestos, negocios, auditoría, aseguramiento, economía, administración y estrategia. Esa es la parte técnica. Después tiene que tener habilidades intelectuales, personales, interpersonales y organizacionales. Y desde luego tiene que tener la parte de valores, ética y actitudes, que es escepticismo, compromiso y principios. Entonces, estas normas, que es la norma 2, 3 y 4, son normas separadas. La norma 5 es la norma de experiencia profesional. Entonces, ¿cuál es la complicación de estas normas? Dicen, hoy lo que yo voy a pedirles a los profesionistas, hoy y el futuro, son competencias profesionales, no conocimientos. La competencia, que es la suma de competencias, habilidades, valores y experiencia. Entonces, yo no puedo pedirle a alguien que tenga una cierta competencia, por ejemplo, muy elevada, si nunca ha trabajado, ¿no?, si no tiene experiencia profesional, ¿no?, aunque sea el mejor de su clase, lo que ustedes me digan, si no tiene la experiencia profesional, no puede haber desarrollado ciertas habilidades. Entonces, lo importante de estas normas es que conjuntan toda la parte de competencia técnica, habilidades, valores y actitudes con la parte de experiencia profesional. Y aquí, que es muy importante, que últimamente la competencia más importante para nosotros pues es la que está centrada en la competencia tecnológica. Entonces, esta competencia tecnológica tiene las tres partes que mencioné, tiene la parte de la competencia técnica, tiene la parte de la habilidad, tiene la parte de la actitud. Entonces, en la parte de la competencia técnica, a nivel mundial, se estableció que estas serían las habilidades que tiene que tener, las competencias técnicas que tiene que tener un contador. Entonces, es analizar procesos, mejoras, aplicar las tecnologías con eficacia, analizar datos, información, comunicar. La habilidad, evaluar los datos, pensamiento crítico, consultar cuando es apropiado consultar, problemas multifacéticos y agilidad intelectual. Estas competencias son, apenas se acaban de publicar, vamos a decir, yo creo que tienen como un año, que a nivel mundial se llegó al acuerdo que estas deberían de ser las competencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque después casi quieren que los contadores, ¿debemos ser programadores o no? ¿Hasta dónde un contador tiene que ser experto en TI? Y hasta dónde pues no puede ser y tiene que llamar a un experto para poder resolver ciertos problemas de TI. Pero tampoco podemos pensar que para todo necesitamos llamar a expertos, porque si eso sucediera, entonces, ¿cuál es nuestro valor agregado? Entonces, sí tenemos que entrar a la parte de desarrollo de las competencias tecnológicas, pero en un nivel apropiado para el valor que siempre nosotros hemos dado a los demás, que ¿cuál es? Generar información útil, confiable, para la toma de decisiones. Entonces, siempre centrados en nuestro objetivo, ¿qué deberíamos de saber de tecnología? Y aquí, como ven, es pues demostrar compromiso con el aprendizaje,
estándares de desempeño y monitoreo, administración del tiempo, desafíos, mente abierta, conciencia sobre sesgos, que esa parte es muy importante, y reflexionar sobre experiencias. En algún foro alguien dijo, ¿y hoy la profesión contable está mejor o peor que hace 20 años o 30 años? Es decir, por un lado, ya venga. Gracias. Bueno, incluimos el concepto de valor razonable, ¿no?, que todos lo conocemos, y la pregunta es, ¿y con la inclusión del concepto de valor razonable, estamos mejor? ¿Quién piensa que sí? ¿Quién piensa que todos? O sea, ¿qué quiere decir que todos piensan que no? Bueno, algunos dirán sí, es mejor, por lo que decíamos, son valores que nos dan mejor acercamiento al valor del mercado, pero algunos podrían decir es muy frágil a veces, los sustentos que tiene ese valor, si no es un valor de la jerarquía 1 o de la jerarquía 2 y cae en la jerarquía 3, pues no sabemos qué tan válido puede ser o qué tanto sustento pueda tener ese valor. Entonces, caemos en el terreno de juicio y por lo tanto en el terreno de los sesgos. Y entonces hoy para la profesión es muy importante hacer un ejercicio para saber que no estamos sesgados cuando emitimos una opinión o emitimos un juicio. Entonces, el tema de los sesgos personales y organizacionales toma muchísima relevancia, y desde luego reflexionar sobre las experiencias y las acciones futuras. La parte de los valores también se vuelve fundamental, y ahí tenemos una mente inquisitiva, demostrar curiosidad, técnicas para reducción de sesgos y pensamiento crítico. Entonces, como ustedes ven, otra vez, hoy lo que se denominan las soft skills pasaría a ser una parte prioritaria de nuestro futuro. Sí, desde luego, la parte técnica que ya vimos, desde luego el desarrollo de habilidades, el contar con valores, pero que en conjunto esta competencia técnica con estas habilidades y estos valores me permitan tener competencias, sobre todo de pensamiento crítico y juicio profesional. Ya hay un estudio acerca de las competencias digitales. Ese estudio lo hizo el Institute of Management Accountants y básicamente tiene que ver con esta gráfica. Una de las cosas que mencioné es que deberíamos dejar de pensar linealmente y debemos pensar con bases de datos. Entonces, si nosotros pensamos en cómo funciona un sistema de información, gracias, ese sistema de información tiene 3 partes importantes. La primera es cómo se van creando los datos, es decir, de dónde va saliendo la información en un sistema, que desde luego viene de las actividades de negocios y las actividades con los clientes. De ahí se derivan transacciones que deben de ser almacenadas en el sistema, y estas transacciones deben de tener algún tipo de formato que me permita limpiarlas y presentarlas de manera agregada. De ahí se analizan y se introducen en la cadena de suministros, o lo que se llama la cadena de valor de los negocios, y se toman decisiones con respecto a la propuesta de valor de la empresa. O sea, este es el círculo que sigue lo que se llaman los datos, ¿sí? Creación, almacenamiento y toma de decisiones. En esta, vamos a decir, manejo de datos, entra lo que hoy se conoce como data science y tiene muchísima interrelación con nosotros y nuestro futuro. ¿Por qué? Porque si ven, la ciencia de datos está compuesta de tres partes.
Es la intersección entre información, estadística, análisis y decisiones de negocio. ¿Sí? Es la intersección entre estas tres. Y si lo unimos al flujo que va generando datos, los va almacenando, los va transformando, entonces tenemos esta parte de aquí de la derecha. Entonces, tenemos creación de datos, almacenamiento de datos y decisiones de negocios. Entonces, esto lo movemos para insertarlo, digamos, en esta gráfica, y lo que tenemos es esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer la tecnología? Pues la tecnología va a automatizar propiamente este modelo, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿y entonces dónde queda el contador y dónde queda el auditor? Porque sobre todo se ha hablado mucho de que en el lenguaje XBRL, donde ya se codifica la transacción, pues ya no se requiere un auditor. ¿Por qué? Porque al usar blockchain o la cadena de bloques, de la que vienen las criptomonedas y todas las demás cosas, pues ya todos los documentos van teniendo esa trazabilidad o esa transparencia. Entonces, si nadie puede mover la cadena de bloques, ¿para qué necesito a un auditor que venga y me diga que efectivamente eso está bien? Si funciona el blockchain como está diseñado, pues todos saben que nadie lo pudo modificar. Entonces, ahí es donde se demuestra que lo que hace la tecnología y las plataformas tecnológicas es eliminar a los intermediarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con las agencias de viaje? No, pues por un momento, para viajar todos usaban agencia de viaje. Después vino la parte de las plataformas tecnológicas, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que todo el mundo dijo, pues si yo puedo directamente entrar y comprar y hacer, pues ¿para qué quiero a la agencia de viajes? Y entonces, ¿qué hicieron las agencias de viajes? Pues se tuvieron que transformar, ¿no? Y entonces ahora te dicen, bueno, pues sí tú puedes optar por hacer tu viaje tú solo y hacer todo tú solo, pero si quieres yo te puedo organizar todo el viaje completo y te uno esto con esto, te consigo mejores precios. O sea, finalmente hay quienes pueden optar por no utilizar la agencia de viajes y otros dicen, bueno, sí, pero me tiene que dar más valor. Entonces, lo mismo está pasando o nos pasaría a nosotros con muchos de nuestros servicios. Si somos meros intermediarios, ¿no?, entre, por ejemplo, la empresa y Hacienda, en este caso el SAT. Y el SAT dice, pues ya no quiero a nadie de intermediario. ¿Por qué? Pues porque ya están las facturas electrónicas pasan directo y entonces yo ya no quiero a nadie que intervenga aquí. Entonces, ¿qué sucede? Oye, pero ahora está lo de lavado de dinero, ¿no? Prevención de lavado de dinero, está gobierno corporativo, está tal cosa y está tal otra. Ah, bueno, pues entonces se cierran áreas podemos decir, tradicionales de trabajo, pero se abren otros nichos donde además son de mayor valor agregado, ¿no? Donde había uno que empieza a tener menos valor agregado, puede ser sustituido por la tecnología, viene otro que es un área de oportunidad con mayor valor agregado. Entonces, pues esto es lo que hay que hacer en esta parte de automatización de los modelos. ¿Cuáles son las competencias digitales específicas que nos están pidiendo a los contadores? Bueno, saber de almacenamiento y transformación de datos. O sea, sí hay que entender el lenguaje de almacenamiento y transformación, manejos de bases de datos y lenguaje para visualizar y analizar datos. Hay muchos lenguajes muy potentes para poder visualizar y analizar datos. Entonces, ya no podemos emitir nuestra información tradicional, ya hay estos, pues ahora sí que maneras de hacerlo muy visual, en donde el cliente no tenga un formato estático, sino pueda estar haciendo simulaciones con esta parte de visualización y análisis. Bueno, y entonces la parte de desarrollo profesional inicial.
Y después tenemos la parte de desarrollo profesional continuo. ¿Qué sucede? Pues los contadores tenemos que seguir actualizándonos por el resto de la vida, ¿no? Y otra vez, en algunos foros donde yo he estado dicen, pero no es obligatorio o sí es obligatorio el famoso desarrollo profesional. Y si requiere puntos y cuántos puntos, y si no hago los puntos, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, la realidad es que no importa si es obligatorio o no, la velocidad con la que tenemos que actualizarnos y nuestro compromiso con nuestros servicios requiere de un montón de tiempo para actualización, aunque no nos den puntos ni nos den nada, ¿no? Es cosa de una conciencia personal. O sea, la velocidad a la que estamos avanzando requiere muchísima transformación de nuestra parte y sobre todo la parte tecnológica, que no es tan natural para nosotros, pues requiere de muchas horas para meternos y conocer lo mínimo que deberíamos de conocer. Ya hay firmas, sobre todo, bueno, esto salió del Accounting Today de 2019, catalogado como las mejores firmas contables en la nube. O sea, son firmas que no existen físicamente, todas están en la nube, no hay ni un lugar físico, y si ustedes ven, pues yo no conocía ninguna, ¿no? O al menos antes de leer este artículo y esto, yo no conocía ninguna de ellas. Son pequeñas, son medianas y son grandes, o sea, son de todos los tamaños. Entonces, lo que dice aquí es, dado que el software y la tecnología están ya avanzados, el software es la menor preocupación. O sea, sí, pues ya tengo el software. Lo importante son los problemas de comunicación, cultura y reclutamiento apropiados, ¿sí? Entonces, pues sí, ya tengo ahí el software, sé cómo creo una cultura cuando ni siquiera conozco a la gente, ¿no? No he estado físicamente en el mismo lugar. Entonces, esto hace que nuestras habilidades tradicionales, otra vez, pues tengan que ser modificadas de una manera muy, muy importante. Algunas preocupaciones que tienen, sobre todo las firmas que ya están totalmente en la nube, es, ya saben, esta parte de compatibilidad de los softwares, cómo proteger la información de los clientes, cómo hacer que sea escalable la idea de una empresa virtual, el equilibrio trabajo-vida, porque bueno, pues si no ya estoy conectado las 24 horas, cómo manejar el equipo y cómo mantener transparencia, pero a la vez, ¿no?, proteger la privacidad, porque ahora ese es el problema y también nosotros lo vemos, ¿no? Tantas cosas tiene uno que poner a veces en ciertos lugares que ya no hay esa línea entre transparencia y privacidad. Entonces son otros los retos a los que nos estamos enfrentando y por lo tanto otras las habilidades que tenemos que tener. Entonces los desafíos tienen que ver con problemas que nunca antes habíamos anticipado, gestión de equipos remotos, 100% virtuales y obviamente esa capacidad de monitorear algo que está a la distancia. Y bueno, pues como dice, ahora sí que si estamos viendo todo lo que está pasando en la profesión, ¿quiénes no estaríamos preocupados por hablar precisamente de este cambio cultural que requerimos, ¿no? Bueno, ustedes son un conjunto de firmas asociadas para agregar valor, pues estamos hablando precisamente de esta capacidad de tener esta flexibilidad y a la vez poderle dar valor a un nombre en conjunto, pero si no hay calidad, cualquiera de la red, ¿no?, afecta a los demás. Y eso pues es gravísimo porque entonces es un intangible que decimos, bueno, entonces debe de haber ciertas características para afectar, cómo afecto a la red. Debe haber reglas de cómo afectar a la red. Y eso pues es muy difícil, ¿no? Eso solo se logra con cultura y con medidores muy, muy específicos. Entonces, ¿por qué estamos cambiando? Pues ya lo vimos. Número uno, por las demandas del mercado, por las regulaciones, por la digitalización,
por los cambios generacionales, por los clientes, por las inversiones que tenemos que hacer y solamente hay muy poquitos que dicen que no hay que evolucionar. O sea, el 10% dice no tenemos que evolucionar, pero todos los demás están seguros que tenemos que evolucionar. Habilidades no tradicionales buscadas, fíjense, número 1, la que ya platicamos, la tecnológica. Número 2, la de relaciones, construir relaciones. Asesoría, experiencia en la industria y administración de proyectos. Son las más necesarias. Y, bueno, dice que el dolor no ha sido suficiente para hacer que las empresas cambien. Es decir, todo el mundo está preocupado, pero la velocidad de cambio todavía no es suficientemente grande. Y muchos de los procedimientos realizados por los contadores tienen poco o valor en estos sistemas. Entonces, es lo que tenemos que reconocer. Desde luego que el cambio debe venir de la cúpula, y esto es algo muy importante. Mientras algunos dicen que la tecnología es un gasto indirecto, y andan viendo a quién se lo cargan, lo importante de la tecnología es considerar que es un activo estratégico. O sea, necesito la tecnología y es parte del modelo del negocio. La profesión no puede esperar más y la nueva agenda que tenemos entonces es sumar finanzas, la parte de tecnología y la parte de información, que realmente la tendencia de las IFRS, de las normas de auditoría, todo lo que estamos viendo que usamos, ya traen implícita esta conexión entre finanzas, el manejo de la información y la tecnología. Entonces, la profesión ya hizo la parte de mover, por así decirlo, el posicionamiento de lo que debemos hacer. Ya nos colocó en el lugar más importante de la economía, que es el desarrollo económico. Ya emitió las normas que debe emitir. ¿Qué falta? Pues que los actores, que somos los individuos, pues nos subamos al barco y veamos todo lo que se ha emitido, particularmente la parte de educación y competencias tecnológicas, y entonces veamos dónde podemos ser sustituidos, dónde la automatización puede crear que nuestros servicios pierdan valor, pero por otro lado, cómo podemos aprovecharlo y sobre todo, si somos una red, por ejemplo, como ustedes, internacional, esta parte de la nube y el manejo cultural, pues se vuelven fundamentales. Bueno, se espera que se emitan juicios profesionales con integridad, independencia y escepticismo. Ese sigue siendo el valor fundamental de la profesión. Cuando ha habido grandes escándalos financieros, lo primero que se voltean y dicen dónde estaba el contador y por qué si había un dictamen y qué fue lo que pasó. Entonces, tenemos que seguir con la parte de la integridad y asegurarles a los demás que lo que nosotros hacemos justamente lleva esa parte de la decisión centrada en juicios que fueron tomados con toda la responsabilidad y los valores con los que hemos sido educados. Y bueno, ¿qué es fundamental? Desarrollar el pensamiento crítico, irnos hacia la parte de la cadena de valor mucho más de valor agregado, utilizar un sistema para juicio profesional en donde tenemos que tener mucho más herramientas de cómo definir un problema, cómo recolectar los datos asociados al problema, analizarlo, emitir un juicio y documentarlo. Eso va a funcionar para todo. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento va a ser ¿y por qué lo evaluaste así? ¿Y por qué lo revelaste así? ¿Y por qué, auditor, tú dijiste que estaba bien? Entonces, tenemos que demostrar que en todo momento sabíamos cuál era el problema, sabíamos cuáles eran las alternativas, las analizamos, las evaluamos, tomamos una decisión razonada, no sesgada, y lo documentamos. Mientras hagamos eso en el proceso de nuestros servicios, pues vamos a estar bien. Pero si hacemos algo, ahora sí que porque siempre lo hemos hecho así, pues ya de entrada
ya no estamos agregando valor. Las áreas de oportunidad que se visualizan es toda la parte de evaluación de activos, tomas de decisiones en tiempo real, administración de riesgos, obviamente son áreas de oportunidad. En la parte de evaluación sí tenemos que acercarnos mucho a las finanzas, porque lo que yo digo es que lo peor que nos puede pasar es que para evaluar cualquier rubro de los estados financieros o auditar cualquier rubro de los estados financieros, necesitamos voltearnos con alguien más y decirle, oye, ¿me ayudas? Entonces, eso sería muy grave, O sea, sí necesitamos expertos, como dije, pero no para resolver absolutamente todo. Y ya todos los rubros de los estados financieros son complicados. Son complicados de evaluar, son complicados de revelar, son complicados de auditar. Entonces, sí necesitamos subirnos a ese barco. ¿Cuál es nuestro valor entonces? Pues ser confiables es un valor, diseñar el futuro combinando con la experiencia y la integridad. Y bueno, pues al final es una serie de cosas que debemos de tener visión y claro que tenemos las competencias, como ya mencioné, pero mucho más que las competencias, debemos llegar a la parte de la creatividad y la visión para la empresa que estamos sirviendo. Y sí seguimos siendo casi que en forma de T. Hay también algunos estudios que dicen que hay un profesionista muy importante para las empresas que lo mencionan que tiene forma de T. ¿Por qué tiene forma de T? Porque tiene un pensamiento estratégico amplio, el horizonte, pero sabe resolver los problemas. O porque, otra vez, podríamos decir, querer ser todólogos y todo, pero a la hora que me dicen, ¿y cómo se resuelve esto? No sé, técnicamente no sé hacerlo. Eso sería también algo que no debería pasarnos, debemos ser robustos en la técnica, pero también con un pensamiento estratégico, y ser capaces de manejar la complejidad y el riesgo, emitir un juicio profesional, ser interdisciplinarios, o sea, manejar equipos interdisciplinarios, saber aplicar la norma a situaciones particulares y a contextos particulares y emitir reportes cualitativos y cuantitativos. O sea, esa es la visión para el contador del futuro. O sea, poder ser capaz de tener este pensamiento estratégico, una aplicación al contexto y desde luego manejar la complejidad del riesgo que hoy se presenta en pues, prácticamente todas las operaciones. Entonces, bueno, lo que debemos hacer, como dice ahí, es movernos de los servicios tradicionales a servicios de mayor valor agregado, que ya mencionamos algunos, y empezar a generar reportes de creación de valor. Esta parte está un poco extensa, como ya me dijeron que me quedan, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿Sí, un minuto? ¿A 5 minutos? Bueno, entonces debemos emitir los reportes de generación de valor, ahorita que tienen información cualitativa y cuantitativa, y que lo que deben de tener estos reportes es una explicación de cómo la empresa crea valor para otros, ¿sí? El valor creado por la organización, y decir cómo se conecta todo el sistema en el modelo del negocio. Este modelo de negocio debe decir cómo interactúan todos los capitales. De hecho, ahorita vemos, bueno, está la parte de los riesgos, pero aquí debe decir cómo entra al sistema del modelo de la empresa todo tipo de capitales. Tenemos financiero, el de manufactura, el intelectual, el humano, el social, el natural, cómo se transforman en el modelo de negocio y cómo salen del modelo del negocio. También aquí debemos explicar cómo es el ambiente externo, los riesgos y sobre todo la parte de la estrategia en la asignación de recursos, cómo vamos a medir el desempeño. Y creo que una de las partes más importantes es explicar lo intangible que tienen las organizaciones y cómo precisamente estos intangibles, si ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene mayor riesgo en los estados financieros?
y lo vamos explicando por el circulante, el no circulante, pues sabemos que lo menos riesgoso es el activo circulante y va subiendo el riesgo conforme sube el activo de largo plazo, y lo más riesgoso son los activos intangibles, menos los activos intangibles registrados, pero mucho más los activos intangibles no registrados, porque tienen mayor volatilidad. Entonces, si nosotros hacemos como si estuviéramos en un mercado de capitales diciendo cuál es la canasta de activos que tiene una empresa y cuáles son los riesgos asociados a esa canasta, podríamos hacerlo con sus inversiones en activos de capital de trabajo, fijos e intangibles. Y al final, todo eso tiene que ver con los diferentes valores que ahora utilizamos en la IFRS. O sea, es un valor de rescate, es un valor de liquidación, es un valor de negocio en marcha, de reposición, o es un valor razonable. Y lo que hemos hecho como profesión es movernos de valores de uso continuo a valores razonables, que por supuesto todavía no son los valores de mercado totalmente, pero sí nos hemos movido hasta acá. Y pensando siempre en el modelo de negocio y en las interacciones que tiene la empresa con ese modelo de negocio. Y bueno, pues por último, tenemos las propuestas famosas como el Balance Scorecard, que lo que nos dicen es, hay que ver que todo empieza por el capital intelectual de las empresas. Ese capital intelectual se tiene que ver impactado en las perspectivas tienen que darle una propuesta de valor al cliente y esto tiene que traer valor a la empresa. Entonces, todo lo que hacemos tiene esa secuencia. Hay un capital intelectual, el capital intelectual impacta en los procesos en las propuestas de valor y las propuestas de valor en el valor de la empresa. Todo ese modelo se tiene que ver reflejado en la manera en que nosotros emitimos información. Al final, también es muy importante, si yo invierto en activos intangibles, pero esos intangibles no permean al modelo de negocio, esos activos intangibles terminan siendo pérdida para la organización. Entonces, una manera en la que nosotros podemos crear valor es justamente hacer más explícito el funcionamiento de todo este sistema en la organización a través de los famosos reportes. La información que van a encontrar nuestros usuarios, hay información primaria, refinada y hay decisiones. Nosotros tenemos que ayudar a los tomadores de decisiones a hacer reportes que les permitan tomar decisiones acertadas. Y nuestro objetivo fundamental entonces va a ser darle sentido a un mundo complejo y traducir información no estructurada, porque la información no está estructurada, en conocimiento. Es decir, seguimos estando siempre en la industria de la cadena de valor de información. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay muchísima información desestructurada. Si hay un profesionista que sea capaz de estructurarla en forma de conocimiento, que le agregue valor al cliente en su toma de decisiones, todos esos servicios que podamos ofrecer, pues son los que se requieren para hoy y para el futuro próximo. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le pedimos por favor a Alma Rebeca Astorga si nos hace favor de entregar el reconocimiento a la doctora, por favor. Muchas gracias. Sus preguntas, si son tan amables, a través de la línea de la liga, por favor. Aquí entregamos gracias. Entregamos el micrófono. No hay preguntas. A ver, primero, ¿no? Parece ser que nuestro siguiente ponente trae una urgencia. Okay. Entonces, muy bien, vamos a proceder a entregar el reconocimiento aquí a la doctora. Es un reconocimiento especial a la doctora Silvia Melgen
Enríquez de Rivera por su valiosa participación como expositor en el Diplomado en Normatividad Internacional y Auditoría, módulo de Economía Global, celebrado aquí en el Hotel Diplomático el día de hoy, 7 de octubre. Con mucho agrado y orgullo procedemos a entregarle tu reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Además, la firma aquí le tiene un regalito especial. Es una artesanía que se llama Olinalá, que es un secreto de una cajita que conserva aromas. Este trabajo está desarrollado en el estado de Guerrero. Entonces, pues con mucho cariño, muchas gracias, ¿sí? Y reconocimiento. Gracias.